Bajo el Banzo. Un podcast de Voces de Cuenca, presentado y dirigido por Lucio Mochales. Desde Bodeguita Capuz, con la colaboración de Eurocaja Rural, Autoprima, concesionario oficial Mercedes-Benz, Royal Bliss, AutoZ, concesionario oficial Kia, Bodegas Barbadillo, oficina de Sanitas en Cuenca, Romate, Brandy de Jerez, Grupo Parma, Viña Salceda, Dominio de Atauta, Chivite, Bodegas Naya, Grupo Pinturas Coes, Diputación Provincial de Cuenca y Ayuntamiento de Cuenca. Muy buenas a todos. Comenzamos aquí el segundo programa de esta temporada de Bajo el Banzo, que nos va a llevar, pues, como siempre, hasta la Semana Santa. Como ya sabéis los que sois habituales en este programa, estamos en la Bodeguita Capuz, donde grabamos todos los miércoles de Cuaresma este programa a partir de las 7 de la tarde, salvo el último, que lo grabaremos el martes día 8, porque al día siguiente, el miércoles día 9, presentamos nuestra revista de Semana Santa, la revista Gólgota, que edita Voces de Cuenca cada año. Hoy vamos a hablar de túnicas, que es de lo que hablamos casi todos los días, y además vamos a hablar también de sotanas, aunque cada vez estén más en desuso, pero bueno. Y esa dicotomía que muchas veces ha generado ciertas polémicas en nuestra Semana Santa. Pero la Semana Santa no es otra cosa que un fenómeno religioso, aunque tenga componentes también tradicionales o antropológicos, y jamás desde estos micrófonos se le va a restar ni un ápice a su verdadero sentido trascendental, que es el de rendir culto público a unas imágenes y el de representar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que para eso vamos a tener un invitado, amigo también del programa, amigo de la casa, en fin, y además un sacerdote que es nazareno. No lo voy a presentar todavía, porque vamos a hacer esa primera pausa que hacemos siempre cuando hacemos la introducción del programa, y bueno, después de esta pequeña pausa inmediatamente ya arrancamos con la entrevista. Estás escuchando Bajo el Banzo. Desde Bodeguita Capuz. Voces de Cuenca, el periódico de los conquenses. Únete al líder de la prensa escrita de Cuenca. Más de 1,5 millones de páginas vistas al mes. Información rigurosa y veraz, con la inmediatez y el alcance del mundo digital. Voces de Cuenca. Y ahora una recomendación para que nunca, nunca, nunca bajes la guardia. Cuidado con los correos electrónicos fraudulentos. Los estafadores intentan hacerse pasar por entidades legítimas para robar tu información. Si un correo te pide datos sensibles o incluye enlaces sospechosos, no respondas y no hagas clic. Ante cualquier duda, ponte en contacto con tu entidad a través de sus canales de contacto oficiales. Nunca, nunca, nunca bajes la guardia. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. ¿Te imaginas tener un Mercedes CLA? Con Mercedes Autoprima deja de soñar y empieza a conducir. Ven a nuestro mes del CLA y estrénalo desde 295 euros al mes. Aprovecha esta oportunidad. Solo hasta fin de mes en Mercedes Autoprima. Te esperamos en Travesía Avenida de la Cruz Roja, Cuenca, o en mercedesautoprima.es. Bajo el Banzo. Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. Bodeguita Capuz. Sabores tradicionales con las mejores materias primas. Esmerado servicio. Ambiente nazareno. Esta Cuaresma y esta Semana Santa, ven a Bodeguita Capuz. Calle Alonso de Ojeda 22. Teléfono de reservas 969 17 26 52. 969 17 26 52. Atento. Tenemos algo que contarte. La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a AutoZ, concesionario oficial Kia en la provincia de Cuenca, o visítanos en autoz.es. Asiste a la grabación de Bajo el Banzo. Cada miércoles desde el 12 de marzo hasta el 2 de abril. A las 7 en Bodeguita Capuz. Con entrada libre hasta completar aforo. Y recuerda que el último programa se graba el martes 8 de abril a la misma hora. En Sanitas apostamos por la medicina personalizada y para el año 2025 queremos seguir avanzando en mejorar la calidad de vida y el tratamiento para nuestros pacientes. Por ello ampliamos nuestras coberturas para seguir ofreciendo a nuestros clientes la mejor y más innovadora medicina en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud. Te ayudaremos a encontrar el seguro de salud que mejor se adapte a tus necesidades. Sanitas, visítanos en la calle Hermanos Becerril 14. Llámanos al 969 04 97 37 o escríbenos a fcuenca@sanitas.es. Hay una palabra que en su idioma tiene 1000 sentidos. Porque cuando tú dices adoptar, ellos entienden salvar, querer, compartir, amar, disfrutar, vivir. Si estás pensando en tener una mascota, hazlo con sentido. Adopta. Albergue Provincial de Animales, en el Camino del Terminillo, junto a la depuradora. ¿Vienes? Más info en alberguedeanimales@dipucuenca.es. Diputación Provincial de Cuenca. Hazlo con sentido y adopta. Solo hay un camino. Turbo, eres parte imprescindible de la procesión Camino del Calvario. Respeta el rito de las turbas y colabora en que el resto de turbos también lo respeten. Porque para mantener la tradición, solo hay un camino: devoción y respeto. Es un mensaje de la Junta de Cofradías, Ayuntamiento de Cuenca, las Turbas de Cuenca y las Hermandades de la procesión Camino del Calvario. Bajo el Banzo. Lucio Mochales. Ya estamos otra vez aquí después del bloque este de Publi, que de algo hay que vivir, claro. José María Martínez Cardete es el invitado de esta tarde. La verdad es que todo el mundo lo conoce como Chema, porque no sé si alguien te llama don José María. Sí, pocos, pero sí. En según qué ambientes, ¿no? Sí. Bueno, José María Martínez Cardete es sacerdote, pero es algo más que sacerdote. En primer lugar es pues una persona muy abierta, muy afable, siempre dispuesto a atender espiritualmente a aquel que lo necesita, incluidas a varias hermandades de nuestra Semana Santa. Y yo tenía ganas desde hace tiempo de tener a una persona que aunara esa doble condición de sacerdote y nazareno. Y bueno, pues me pareció que Chema era una muy buena opción. Lo primero, Chema, ¿dónde naciste? En Cuenca capital. En Cuenca capital. ¿Has tenido relación con la Semana Santa desde pequeño? Sí, desde el nacimiento. Y cuéntame un poco, ¿cómo te has incardinado en la Semana Santa desde que eras un Por tradición familiar, aunque mis padres no son naturales de Cuenca, sí que teníamos ya familia que estaba en Cuenca, y esa familia era del Cristo de los Espejos y del Eceomo de San Gil, y son de las hermandades de las que yo he sido hermano desde el nacimiento, prácticamente. ¿Cuándo sentiste la vocación y cuándo decidiste ser sacerdote? Pues a partir de la adolescencia, no sé el momento exacto, pero bueno, pues cuarto de la ESO, bachillerato, por ahí. ¿Lo tuviste claro desde ese momento? No, pero aquí estamos. ¿Y estudiaste aquí en el seminario? En el seminario mayor aquí en San Julián, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo, ¿dónde ejerces tu ministerio? Ahora mismo soy párroco de Valera, encargado de Barchín del Hoyo, Piqueras del Castillo y Valeria, y algunas otras cosas en la curia. Aquí. ¿Y cuántos años llevas ordenado ya? Camino de 15. Vale. O sea que, bueno, que todavía eres joven, ¿eh? Al menos para lo que son mis estándares ya, ¿eh? Además de ser, como has dicho, hermano del Cristo de la Luz y del Eceomo de San Miguel, de San Gil, perdón, eres conciliario de alguna, al menos que yo sepa, de 2 hermandades, ¿no? Pues de 3. De 3. Del Eceomo de San Gil, de la Veracruz y de San Pedro Apóstol. ¿Cómo llegaste a ser conciliario de esas hermandades? ¿Fue una petición de la hermandad? ¿Tú solicitaste a Palacio atender espiritualmente a las hermandades? Hemos tenido de todo. La más graciosa fue el Eceomo, porque yo era hermano, iba a la función, iba a las cosas, y el conciliario era Constant. Sí. Y desde antes de ordenarme, él ya decía que el día que yo fuera cura, yo celebraba la función. Me ordené en 2010,
en marzo de 2011 celebré la función del ECEOMO y desde entonces fue delegando funciones hasta que en el 2013 dijo que pensamos que era absurdo estar siempre que uno que otro, renunció y me postuló y me nombraron inmediatamente. ¿Y en las demás? En las demás me pidieron. La Veracruz y San Pedro hablaron conmigo y bueno, pues... O sea, que puedes decir bien alto que no te han impuesto a ninguna hermandad, ¿no? La Veracruz dije que no, pero me la quiero nombraron decir igual. Que no le impusieron a la hermandad que tú fueras conciliario. Eso es algo que No. Eso no. Bueno, me gustaría que me contaras qué relación tienes con las hermandades, con las directivas, pero en general con las hermandades, si eres un conciliario participativo, si te limitas exclusivamente a la parte espiritual y a la parte religiosa, o también participas de una manera activa en los actos, en la vida de la hermandad y te comportas como un hermano más. En las que estoy, participo en todo lo que me convocan y pues son distintas, todas ellas, desde luego, pero vamos, igual no voy solamente a los cultos, voy a todas las reuniones de la directiva a las que me llaman, a ensobrar citaciones si toca, a bajar la nave por las andas, hago un poco de todo. ¿Participas, por ejemplo, en las procesiones, participas exclusivamente como conciliario o, qué sé yo, subastas un banzo, sales con la tulipa, bueno? Bancero solo he sido en Semana Santa del ECEOMO, del Cristo de los Espejos solamente tulipa, con la Madalena también. La Madalena la saqué en las mesas, que está por ahí apuntado, y si no lo digo, igual luego me regañan, pero en Semana Santa solamente el ECEOMO. O sea que tú te consideras nazareno de arriba abajo, sí. Claro. Hombre, ser sacerdote imprime carácter, pero no sé si ser nazareno también lo imprime. Yo creo que también, sí. Estas preguntas que te he hecho son las facilonas, porque claro, tampoco iba a empezar apretando, pero en algunos momentos, yo hablaba al principio del programa que íbamos a hablar de túnicas, pero también íbamos a hablar de sotanas. En algunos momentos, los que somos un poco más mayores, sobre todo, lo recordamos, ha habido fricciones entre las túnicas y las sotanas, entre los sacerdotes, los párrocos, la propia iglesia y las hermandades. ¿Tú a qué crees que se debía esto, Sema? Habría que ver cada caso, pero bueno, sí, en parte sé que hay muchos sacerdotes reacios porque ven que mucha gente del fenómeno de Semana Santa pues tal vez es algo muy sentimental, muy tradicional, pero que implica muy poco compromiso o a veces muy poco de compromiso cristiano. Entonces, o veces en las que no hay un entendimiento o gente que no entiende que la vida de la parroquia va más allá de la invasión de la Semana Santa. Muchos factores creo que pueden entrar en esas fricciones y que habría que entender a las dos partes, creo. ¿Crees que se ha mejorado en los últimos años en este aspecto? No sé si tú en las hermandades en las que participas, tanto como hermano como conciliario, ves que se están reforzando, bueno, que se refuerza la parte religiosa, porque no nos engañemos, también la Semana Santa tiene una parte tradicional o antropológica o cultural, sí. No nos podemos engañar, pero lógicamente su sentido trascendental es el religioso. ¿Crees que en ese sentido las directivas, los propios hermanos, tienen una conciencia más comprometida de que están inscritos en una asociación pública de fieles? Yo creo que las mías lo tienen muy claro. Por ejemplo, la Veracruz está deseando hacer cosas, cualquier culto, cualquier junta, cualquier oración, están últimamente fomentándolo mucho. Pues luego pues dependerá de la directiva, de las realidades de la hermandad y las realidades de la parroquia, que que difieren mucho, aunque estemos todos en Cuenca. ¿Tú crees que hemos hablado de lo que pasaba antes? No sé si ahora, insisto, generalizando, porque claro, lo suyo sería concretar por casos, pero eso es muy difícil. ¿Crees que en general los sacerdotes consideran a las hermandades sus aliadas? Lo digo porque yo voy a hacer una pequeña reflexión. Hace unos meses se presentó en Cuenca, que luego hablaremos de él, el segundo congreso de Hermandades y Religiosidad Popular, que se celebró en Sevilla en el mes de diciembre pasado, 2024. Y el secretario del congreso nos comentaba que, hablando con la curia, incluso en Roma, les decían que en algunos aspectos religiosos a Europa, por ejemplo, se la consideraba como un continente perdido.
desde un punto de vista espiritual, y que se habían dado cuenta que la religiosidad popular, canalizada a través de las hermandades, de las cofradías, de los, bueno, pues eso, de lo que es la religiosidad popular, era el único, el único clavo al que agarrarse para que la gente siguiera de alguna manera participando en la evangelización, en la religión, ¿no? De alguna manera. No sé si estás de acuerdo sí, con no, eso. Es sorprendente que en un mundo cada vez más secularizado el fenómeno Semana Santa movilice a tal cantidad de personas, y que es el único momento del año que a lo mejor uno confiesa valientemente la fe de la manera que sea. Y es verdad que la religiosidad popular sí se puede aprovechar para fomentar el compromiso, la mayor formación cristiana, la mayor implicación, la mayor coherencia de vida. Pues bien, bendito sea. Pues eso, hay que ver cómo, y creo que parte de esos congresos que mencionas pues van en esa línea de ver cómo explotar, cómo aprovechar todo el potencial que puede tener ese fenómeno de religiosidad popular. ¿Y tú crees que el clero en general considera, por la experiencia que tú tienes con tus compañeros de vocación y de, en fin, de profesión, porque al fin y al cabo también es una profesión, además de una vocación, ser sacerdote, ¿crees que ellos están convencidos que las hermandades son un instrumento de evangelización o no? Todos no, sinceramente. Creo que hay opiniones positivas y opiniones también muy negativas, y quien ha tirado la toalla. No quiero ir a hablar del tema, de todo. Yo creo que, a ver, hay un fenómeno evidente, y es que, y eso es innegable, ¿no? Hay gente que ha llegado a la religión, aunque tuviera una formación de pequeño y tal, la típica formación que se nos ha dado a todos en un país católico, sobre todo los que tenemos una edad donde la religión oficial era el catolicismo, pero hay gente que ha llegado a la religión a través de la Semana Santa. Laicos que han llegado a la religión, que han reforzado sus creencias a través de la Semana Santa. ¿Tú crees que el proceso de alguna manera también se puede dar a la inversa? Es decir, que los sacerdotes, que muchas veces se ponen un poco de uñas con respecto a la religiosidad popular, que hay sacerdotes que se han terminado convenciendo y han terminado siendo nazarenos. Sí, yo creo que sí, que también pues que a lo mejor... Sin haber tenido ninguna relación anterior con la Semana Santa. Sí, porque por supuesto, pues está igual que puede mover a un laico, pues puede mover al sacerdote, evidentemente. Y creo que sí, que muchas veces vamos con prejuicios o con una idea o con una imagen un poco superficial, y cuando estás dentro a hondas, pues te encuentras que hay muchas realidades dentro y que sí, que todo es posible. ¿A ti qué te parece? ¿A ti personalmente qué te parece la religiosidad popular? A mí me parece que la religión no es algo abstracto, parte de un sentimiento. El problema es que no se puede quedar en el sentimiento, tiene que ser el primer paso, como una relación de pareja. Si nos quedamos en el enamoramiento tonto y no pasamos a algo más profundo, pues es un barniz. Pues la religiosidad popular igual, si toca el corazón, si el sentimiento lleva a buscar algo más y se traduce en eso, pues en una mayor vida cristiana, en un mayor compromiso, pues bendito sea Dios. Creo que para eso sirve. Sí. Hay muchas veces que a la religiosidad popular se le considera como una especie de religiosidad de segunda y sobre todo algo como no sé, ¿cómo te diría? Como algo simplón, ¿no? Algo simplón, que no tiene la carga teológica que tienen otras cosas dentro de lo que es el mundo eclesiástico. ¿Qué le dirías tú a esas personas que de alguna manera, ya no hablo solamente desde el clero, porque yo he conocido muchas veces, he conocido a muchas personas muy, muy, muy implicadas en la Iglesia, laicos seglares, muy implicados y muy comprometidos con la Iglesia, que piensan un poco lo mismo, o sea, que piensan que esto de la Semana Santa o en general la religiosidad popular, que esto está bien como para gente un poco inculta, poco formada, pero que realmente, lo que tiene miga en la religión es, otras cosas, ¿no? A ver, pues nace del Concilio de Trento y busca un poco eso, acercar la religión al pueblo sencillo, pero como antes los retablos o como antes otras expresiones de religiosidad popular,
Y repito, que la religiosidad no es algo meramente teórico, meramente abstracto, especulativo, que tiene que implicar el sentimiento de la persona. Y para eso creo que no hay mejor método que la religiosidad popular, que en cada sitio se traducirá de una manera. Pues eso, pues el santuario mariano al que van a rezar, encender unas velas y a pedir a la Virgen, las procesiones de Semana Santa o la devoción al Cristo del lugar, con 1000 formas, pero creo que es un filón que tiene un gran potencial que habría que aprovechar. Creo que no es una religiosidad de segunda, pero sí, pues que hay que aprovechar y dar el paso a ir más allá, a no quedarse en lo externo, en lo más superficial, y que implique algo más. Es el ideal. ¿Cómo? Pues esa es la pregunta que te voy a hacer ahora, claro, esa es la pregunta del millón, Chema, porque lo que está claro es que la religiosidad popular concita un interés y una participación que rara vez, no nos engañemos, se ven en otro tipo de celebraciones. Es decir, yo me he referido antes a este segundo congreso de Hermandades y Religiosidad Popular, o Piedad Popular, que es como se le llamó, que se celebró 25 años antes, o sea, 25 años después del primero, que fue en el año 1999. Y yo estuve en los dos, o sea, que imagínate lo viejo que soy. Así que, claro, los que estuvimos allí, lo que vivimos, es que había estimaciones que había 700.000 personas en la calle, no solamente de Sevilla, sino de todas partes de España, del extranjero. Hubo más de 2.500 congresistas que, además, no nos engañemos, asistieron a unas ponencias muy sesudas. O sea, allí no se habló de los mantos de la Virgen y de la allí hubo cardenales, hubo catedráticos de universidad, hubo profesores de teología. Es decir, las ponencias tenían un peso específico muy grande. Pero eso sí, claro, cuando al final salieron a la calle la Macarena, la Esperanza Triana, el Cachorro, el Gran Poder y tal, pues aquello fue desbordante, ¿no? Fue desbordante. Yo estuve allí y, bueno, realmente es que eran cientos y cientos de miles de personas invadiendo, tomando el centro de Sevilla, y además con mucho fervor. O sea, que aquello no era solamente folclore. Claro. ¿De qué manera, Chema, se puede trabajar, o crees tú que se puede trabajar para aprovechar todo ese tirón? ¿De qué manera puede la Iglesia aprovechar eso? Si hubiera una receta, no habría debate. Si una receta que funcionara, no tendríamos el debate. No lo sé, pues habrá que tener imaginación y, conociendo el paño, cada uno proponer lo que piensa que sea viable, pero creo que cualquier iniciativa es buena. Es verdad que lo que dices, cuando es en la calle, masas. En Cuenca también se convoca unas charlas de formación, los retiros de Cuaresma que se hicieron hace unos años. Pues claro, entre 50 hermandades no llenamos una capilla. Eso ya no acudimos en masa, 1 o 2 de cada hermandad por cubrir el expediente. Bueno, pues esos son los que tenemos y los que empezarán a profundizar. ¿Cómo hacerlo extensivo a más gente? Pues yo tampoco tengo la receta milagrosa para hacerlo. ¿Para ti las procesiones de Semana Santa de Cuenca son verdaderos actos de fe, o los ves más como actos culturales o antropológicos o tradicionales, que también tienen esa vertiente, pero realmente tú ves fe ahí? Para mí sí, y yo veo mucha gente que va con fe, sin duda. ¿Y cómo se puede llegar a una experiencia trascendente a través de la Semana Santa, Chema? ¿Qué es lo que puedes aconsejar tú a esos nazarenos que, bueno, pues sí, que participan, que se visten de nazarenos, pero que de alguna manera están alejados del día a día de la Iglesia y no terminan, bueno, incluso como tú decías antes, ¿no? Es verdad que en Semana Santa a casi nadie le da vergüenza decir que es creyente, ¿no? Luego a lo mejor ya el lunes o el martes de Pascua ya cambia la cosa, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué les aconsejas a ellos? Yo a mis hermanos siempre les digo que recen, que tengan tiempo en la procesión para todo lo que quieran, pero que al que acompañen en ese rato le digan algo y recen. Yo le hice, aquí me voy a marcar un folio de Abuelo Cebolleta, pero en fin, yo le hice la última entrevista que le hicieron a José Guerra Campos antes de que muriera. Se la hice en su casa de Madrid, allí al lado de la Plaza de la Ópera. No sé si estaríamos a lo mejor a 4 o 5 grados en la casa, allí hacía un frío pelón. Y todavía recuerdo que entonces no había grabadoras digitales, íbamos allí con una grabadora de estas de cinta de cassette, y entonces llevamos
fuimos Paco Moraleja y yo, y llevamos 3 cintas de 90 minutos. Y, o sea, había allí una exageración, vamos, hora y media, 4 horas y media. Y le hicimos 12 preguntas, y las llenó las 12. Y una de las preguntas que le hicimos, o sea, nos quedamos prácticamente sin cinta, llegamos justos. Y una de las preguntas que le hicimos, además ya sabemos que Guerra Campos era un hombre de unas convicciones muy fuertes y tal, y claro, le preguntamos esa pregunta que se hace siempre, ¿no? ¿Cómo es posible que gente agnóstica o declaradamente atea participe en la Semana Santa con un fervor inusitado, y que cómo veía él eso? He hecho la pregunta y voy a dar la respuesta también para que me reflexiones un poco sobre ello. Y entonces don José nos dijo, vamos a ver, a los agnósticos de momento los dejo a un lado, porque como dudan, pues bueno, lo mismo se convencen. Y decía, y a los ateos, dice, con que uno solo se le abra una rendija, con eso ya hay que dar por bueno todo lo que se haga en la Semana Santa. Fíjate, un hombre que teológicamente hablando era un fenómeno, ¿no? Padre conciliar, en fin, alguien. Y hasta alguien así le veía una utilidad a esto, ¿no? ¿Qué te parece? Yo también comparto la opinión de don José. No te la voy a contar en 4 horas y media, pero sería algo más breve. Pero sí, yo también pienso que si sirve para un grupo, aunque sea para una minoría, adelante. ¿Qué vas a hacer esta Semana Santa, Chema? Bueno, cuéntame, ya para terminar. No lo he pensado todavía. Tengo que sentarme a hacer los horarios de Valera y luego pensar. Pero te vas a vestir de nazareno seguro, ¿no? Okay. Pues llevo años que no me pongo la túnica. Desde que estoy en Valera no me da la vida para tanto. Tengo menos tiempo. Es verdad que las procesiones allí son más extensas que las que tenía en la sierra y me queda menos tiempo. El lunes santo tendré que salir con la Veracruz sin túnica. Me tocará presidir la procesión y no sé si el martes me dará tiempo a salir. ¿En la Magdalena? El jueves doy por hecho que no. Claro. El martes con la Magdalena. Claro, porque lógicamente, por muy nazareno que seas, tú tienes que atender a las procesiones de tus pueblos. Sí. Porque prácticamente todos los pueblos de la provincia de Cuenca, al menos un nazareno, un Cristo y una Virgen salen a la calle, ¿no? Aunque sea después de los oficios del jueves y el viernes una vuelta al pueblo, creo que hay en casi todos, salvo que ya la población sea muy reducida. Pero en mi caso no, en mi caso son 1 hora y media de procesión, miércoles, jueves y viernes. Claro. Bueno, pues tendrás que aprovechar la Cuaresma entonces, Chema, y vivirla con tus hermanos, ¿no? Ya llevo 2 semanas de Cuaresma con las hermandades y queda alguna más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Te he invitado a que te quedes en la tertulia, porque bueno, seguro que va a ser enriquecedor también lo que nos puedas contar. Y hacemos una pausa e inmediatamente comenzamos aquí con la parte, digamos, no de debate, pero por lo menos de diálogo de Bajo el Banzo. Bajo el Banzo, un podcast de Voces de Cuenca, presentado y dirigido por Lucio Muchales. En Sanitas apostamos por la medicina personalizada y para el año 2025 queremos seguir avanzando en mejorar la calidad de vida y el tratamiento para nuestros pacientes. Por ello ampliamos nuestras coberturas para seguir ofreciendo a nuestros clientes la mejor y más innovadora medicina en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud. Te ayudaremos a encontrar el seguro de salud que mejor se adapte a tus necesidades. Sanitas, visítanos en la calle Hermanos Becerril 14. Llámanos al 969-049737 o escríbenos a fcuenca@sanitas.es. Bodeguita Capuz. Sabores tradicionales con las mejores materias primas. Esmerado servicio. Ambiente nazareno. Esta Cuaresma y esta Semana Santa, ven a Bodeguita Capuz. Calle Alonso de Ojeda 22. Teléfono de reservas 969 17 26 52. 969 17 26 52. Bajo el Banzo. Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. ¿Te imaginas tener un Mercedes CLA? Con Mercedes Autoprima deja de soñar y empieza a conducir. Ven a nuestro mes del CLA y estrénalo desde 295 euros al mes. Aprovecha esta oportunidad. Solo hasta fin de mes en Mercedes Autoprima. Te esperamos en Travesía Avenida de la Cruz Roja, Cuenca o en mercedesautoprima.es. Voces de Cuenca, el periódico de los conquenses. Únete al líder de la prensa escrita de Cuenca. Más de 1,5 millones de páginas vistas al mes. Información rigurosa y veraz, con la inmediatez y el alcance del mundo digital. Voces de Cuenca.
Bajo el Banzo. Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. Solo hay un camino. Turbo, eres parte imprescindible de la procesión Camino del Calvario. Respeta el rito de las turbas y colabora en que el resto de turbos también lo respeten. Porque para mantener la tradición, solo hay un camino: devoción y respeto. Es un mensaje de la Junta de Cofradías, Ayuntamiento de Cuenca, las Turbas de Cuenca y las Hermandades de la procesión Camino del Calvario. Atento, tenemos algo que contarte. La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Ven a AutoZ, concesionario oficial Kia en la provincia de Cuenca, o visítanos en autoz.es. Hay una palabra que en su idioma tiene 1000 sentidos. Porque cuando tú dices adoptar, ellos entienden salvar, querer, compartir, amar, disfrutar, vivir. Si estás pensando en tener una mascota, hazlo con sentido. Adopta. Albergue Provincial de Animales, en el Camino del Terminillo, junto a la depuradora. ¿Vienes? Más info en alberguedeanimales@dipucuenca.es. Diputación Provincial de Cuenca. Hazlo con sentido y adopta. Arranca la PAC. En algunos sitios, PAC significa P de problemas, A de atrasos y C de complicaciones. En Eurocaja Rural, PAC significa otra cosa: profesionalidad, atención y confianza. Tramitamos tu solicitud de ayuda PAC con el respaldo del sello de calidad AENOR a la tramitación de la PAC, garantizando un servicio ágil y seguro. Infórmate en eurocajarural.es o en tu oficina más cercana. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Estás escuchando Bajo el Banzo. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en la tertulia de Bajo el Banzo. Chema se ha quedado con nosotros para ilustrarnos y para defender a la Santa Madre Iglesia, por si acaso a alguno de estos sinvergüenzas que tengo aquí a mi lado se le va un poco la mano, que no creo porque son gente de orden y católicos convencidos, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Y vamos a empezar con la tertulia. María Rodríguez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucio. JJ Domínguez, que repite cartel. Buenas, Jota. Muy buenas tardes. Y Julián Sorando, que es buen amigo de esta casa y de este programa. ¿Qué tal, Juli? Muy bien, gracias, Lucio. Bueno, pues habéis estado ahí escuchando la entrevista con Chema y ha sido muy interesante, muy esclarecedora. La verdad es que, claro, cuando entrevistas a un cura que es nazareno, pues la cosa va bastante rodada, para que no vamos a engañar. Lo que pasa es que a mí, no sé si a vosotros os da la impresión, me parece que ya van quedando menos curas de esos de antes, ¿no? Que se enervaban cuando llegaban las puestas en andas, cuando los nazarenos invadían sus iglesias. No sé si soy un poco wishful thinking y no es así de verdad, o sí que vosotros veis que la cosa mejora. Decidme qué os parece. Bueno, yo por la parte que me toca y por lo que yo vivo, que afortunadamente tengo hermandades en las que vivo mucho la relación con los conciliarios, con los sacerdotes de la parroquia. Afortunadamente es verdad que ese bloque así tan duro lo hemos perdido. Entonces, bueno, pues son relaciones más familiares, más cercanas, está dentro de que todavía no se ha desnaturalizado, ¿no? Como el concepto este de hermandad, de ayuda y tal, pues bueno, afortunadamente vamos ganando territorio y terreno de ayuda con ellos. Yo aquí ya sabéis que cuanto menos hable mejor, Juli. Comparto lo que dice María, pero no al 100%, obviamente. Eso es lo que me gusta a mí, que no os deis la razón como los académicos. De hecho, nosotros el año pasado, en la junta que tuvimos extraordinaria del Paso de la Caña, uno de los puntos a tratar fueron los accesos el lunes santo a la parroquia de San Antón. Es decir, están, por no decirlo, no me gusta decir la palabra, está Chema a mi lado, bloqueado, pero casi nos rescindían de poder acceder, porque obviamente hay ocho pasos que salen a la calle, que no era tampoco que no se quería tampoco que volviéramos hace 15 o 20 años, que si hubiera pasado algo
seguramente que nos acordaríamos ahora. Pero sí que es verdad que hubo, se negó a mucha gente el acceso y sobre todo, por la parte que me toca a mí, a mis hijas. Yo llevo 2 años sin ir un lunes santo a ver colocar a mi paso de la caña. Porque si no me lo colocan a las 10 de la mañana el lunes santo, me lo colocan a deshora. Si quiero ir a ver cómo están los demás, tengo una restricción. Es decir, hasta hace unos años íbamos con una tarjeta para poder acceder. Yo a mi hija mayor vio que le impedían el paso. Entonces, llevo 2 años sin ver colocar a mi paso de la caña y voy el martes santo a verlo por la mañana antes de hacer otras cosas. Entonces, es algo que me ha dolido. Obviamente, de otras hermandades no. Es decir, paso a San Esteban a mi oración y don Antonio es distinto. Es decir, sí que obviamente tenemos que echar entre todos una mano y dejar la iglesia igual que la hemos encontrado, ¿vale? Pero ese caos, que sí que es verdad que hacía hermandad hace unos años, el Jueves Santo y la puesta en andas del Lunes Santo se ha perdido, por lo que yo he visto en los últimos años. Jota. Yo creo que, sin entrar en el caso este concreto, que no conozco los pormenores, sí que ha habido quizás en esto de las puestas en andas, a raíz de la pandemia y también de ciertas exigencias de seguridad que antes no se tenían en cuenta, pues quizás se haya ido hacia modelos más restrictivos, tanto por parte de las parroquias como por parte de las propias hermandades. También están por ahí los restauradores a veces recordando que no esté tanta gente toquiteando. Pero en general la situación, aunque seguro que perviven y hay conflictos y situaciones de poco entendimiento, yo creo que la relación entre el clero y las hermandades ha mejorado. Es una percepción personal y también es lo que te transmiten. Yo periódicamente lo preguntas a veces en algunas entrevistas, pues con la Junta de Cofradías, con algunos sacerdotes, y todo el mundo, no sé si por quedar bien, pero te dice que va mejor, y es cierto. Yo creo que hay una evolución por los dos lados. Yo creo que cada vez hay un clero, unos sacerdotes que entienden mejor el fenómeno. Quizás sea porque hay mucha menos gente en general practicante y un porcentaje cada vez más importante es de nazarenos. Y luego también las hermandades se han empezado a tomar más en serio, se han empezado desde hace décadas ese asunto. Todo el mundo hace su función, le prestan atención a los cultos, se preocupa por la caridad, y eso hace a lo mejor 30 o 40 años no era así. Entonces yo creo que ahí hay un entendimiento, y luego influyen muchísimo las personas, los casos concretos. Es que en la lista de conciliarios pues hay muchos que son nazarenos antes de entrar en el seminario, y entonces entienden muy bien el fenómeno, están con ellos, y bueno, prueba de ello es que hay algunas relaciones de verdadera amistad que se generan. Me estoy acordando ahora de Marcelino, que falleció en la pandemia. Bueno, la pasión con la que hablaba la hermandad de la Verónica de él y otra mucha gente que convivió en Semana Santa, pues es prueba de que ahí va mucho más allá de una relación cordial o que no se tengan que soportar, todo lo contrario. A ver, Chema, como esto no lo oye nadie ni lo ve nadie, te puedes explayar a gusto. Tú cuando hablas cuando hablas con otros sacerdotes, me imagino que, no sé si sale este tema, ¿no? Cuando ya se acerca la Semana Santa, no sé qué temores tienen o no sé qué quejas pueden dar del comportamiento de los nazarenos que tienen así. Hay algunos que tienen como un fervor un poco de gaseosa de papelillos solamente a la Semana Santa, ¿no? ¿Qué es lo que habláis vosotros? Cuéntanos un poco. Del lío, principalmente de la locura que suponen los horarios entre nosotros. Quejas como tal, creo que no recuerdo así de nadie. Es verdad que yo juego con la ventaja de que yo soy conciliario, pero no soy párroco en ninguna de las donde yo soy ajeno a la parroquia, no sufro la invasión, como hablamos, pues que es verdad que el espacio pues es limitado y que la realidad es la que es. Pero vamos, que yo en Valera también sufro esa invasión, que cambia todo de sitio, que me descolocan 64 bancos, que no vuelven a su sitio solos, y que si lo hablas con la gente y te coordinas, pues lo normal es que salga bien y que la gente busque el entendimiento y entiendan que si tus condiciones son pues que aquí no haya un aplastamiento o que los pasillos sean accesibles, que si llega la hora de los oficios
no puede haber en medio de la iglesia una imagen, creo que eso a nadie le choca, pues te lo aceptan y marcas un horario, pues coordinarse con todos. La verdad que San Antón es muy complejo porque el espacio es pequeño, son muchísimas hermandades. Yo he vivido algún momento que daba un poco de angustia. Yo el lunes santo también voy, pero... A partir de, es decir, Antes además de que lo ha dicho Jota, a partir de la pandemia sí que es verdad que se ha hecho mucho más restrictivo. Pero la esencia se ha perdido del lunes santo, que ibas a San Antón. Esas 4:30, a las 4:30, que salías porque ya estaba a la puerta el huerto San Antón para acceder, y que cuando entrabas a las 4:30 ya se iba el amarrado porque habían quedado a las 3:15 en la parrala. Es decir, esa esencia del lunes santo se ha perdido. Y yo he quitado bancos a las 10 de la mañana con 14 años, Con 14 años, es decir, que... Pero yo esa chispa, al final ahora hay más gente fuera, o en otro momento, o en otra hora, que dentro de la iglesia, es decir, y cuando terminan cierran. Es decir, desde mi punto de vista objetivo, es decir, que tampoco quiero llegar aquí y... Hombre, las puestas en andas, ¿vale? Chema no es párroco de Cuenca, pero sí que es verdad, claro, los que llevamos muchos años en esto, sabemos que las puestas en andas son una de las pruebas más duras que tiene que pasar un párroco. Yo cuando hablaba Juli de la puesta en andas del lunes santo, yo no soy hermano de ninguna hermandad del Jueves Santo, pero la puesta en andas del Jueves Santo era algo que me encantaba. Y cuando era un chavalín, tenía 19 o 20 años, claro, me daba la vida para todo, ¿no? Entonces, seguramente aquí habrá gente que se acordará de don Amadeo, Martínez Patillo, ¿no? Entonces, las puestas en andar en San Antón eran muy sencillas, porque no sé si tú recuerdas eso. Vagamente. Tú entrabas en la iglesia y aquello era un caos. O sea, era un caos, cada uno por un lado. Allí eso de que hasta ahora monta uno y hasta ahora monta el otro, entonces eso no existía. Allí, como piojos en costura, la gente se apañaba como podía. Y entonces, de repente, había alguien que asomaba la gaita por la puerta y decía que viene don Amadeo. Y don Amadeo venía por la calle Colón, por ahí por donde está Agricultura. Y entonces aquello se solucionaba en 5 minutos. Todo el mundo se callaba. Lo que había sido un caos hacía 2 minutos se convertía en algo totalmente ordenado, y si había alguno que no se había enterado y que estaba despistado y estaba allí levantando la voz o algo, entraba don Amadeo y le pegaba una pata en el culo, que eso lo he visto yo. Y entonces las cosas se acababan. Quiero decir, era como la presencia de don Santos en El Salvador. Cuando don Santos entraba en El Salvador durante las puestas en andar, la cosa había de otra manera. No sé si de alguna manera también... Claro, ¿para qué no vamos a engañar? Ahora hay mucha confianza con los sacerdotes, ¿no? Una confianza que antes no había, ¿no? Ahora, pues a todos les llamamos de tú, no se le tiene esa reverencia que se le tenía antes. Y no sé si de alguna manera eso también puede contribuir a que al final ellos se sientan muy invadidos, ¿no? No sé cómo lo veis. Hombre, es cierto que cada iglesia yo creo que tiene una complejidad, porque Julián estaba hablando de San Antón. Yo vivo la parte del Salvador, y la parte del Salvador tiene muchas puestas en andas de manera simultánea de muchos días, con mucha complejidad, porque ya no solo el hecho de cambiar de las capillas, de las hornacinas, de entrar andas, de entrar palios, es una complejidad, porque aquí hay una cosa que es verdad que decimos, cada uno tiene su hueco, ¿no? como instaurado ya para la puesta en andas, pero ¿y los banzos? Que se nos olvida que hay determinadas cosas que... Entonces, cuando al párroco de la iglesia le entorpeces lo más mínimo algún acceso por un banzo, hasta aquí hemos llegado. Por lo menos yo lo vivo así. Y además es que la frase lo clava, dice, con la iglesia hemos topado. Sí, claro. Y esto es así. No sé si vosotros lo vivís o no lo habéis vivido en el tema del Salvador, pero hay mucho banzo que entorpece mucho. Sí, como que además hay muchos, ¿eh? Y con las nuevas incorporaciones de los domingos y tal, aquello se ha convertido en un Tetris que es complicado. Y que, de hecho, hay un orden. Antes yo me acuerdo que los banzos se dejaban de cualquier manera. Y bueno, yo me acuerdo un año, esto también es vamos, es que ya soy un abuelo cebolleta, pero es así. Yo me acuerdo un año que tuvimos que bajar los banzos de la Verónica de San Andrés, pero 5 minutos antes de salir la procesión. O sea, hubo que subir a San Andrés, sacar los banzos, porque estaban allí, que se habían equivocado y no habían traído... Porque encima, como había banzos antiguos y no se tiraban porque les tenías cariño o yo qué sé por qué,
Y bueno, pues claro, y se colocaban de cualquier manera. Ahora es que allá está un orden, o sea, aquí debajo tienen que estar estos porque estos salen, y cuando quitas de andas 3/4 de lo mismo, ¿no? O sea, bueno, al final tiene que haber organización para todo, Jota, ¿no? Sí, en el fondo yo creo que la organización en general de la Semana Santa pues también se ha protocolizado, es lo que tú comentabas, no solo dentro de las puestas en andas o las iglesias, es que en general antes se hacían una serie de cosas que bueno, pues se hacían bien, pero un poco improvisando porque se ha hecho toda la vida, y cada vez pues se crean comisiones, se organiza, se deja por escrito, se comunican, y yo creo que esto también es un reflejo de eso. Y luego bueno, pues hemos vivido un fenómeno que es que en El Salvador, que yo no sé si además ese fenómeno ha tenido algo que ver también con las relaciones entre cleros y parroquias, pero se han agrupado mucho más, entonces cada vez es más complicado y más difícil. Bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta del millón, claro. Además, aquí sí que no quiero que seas políticamente correcto, de verdad, porque si no, tampoco tiene mucho sentido. Hemos estado hablando con Chema de la trascendencia de la Semana Santa, del verdadero fondo religioso que tiene esta celebración. Vosotros, que sois nazarenos de muchos días, de varias hermandades, decidme la verdad. ¿Vosotros creéis que esto de verdad es un acto de fe? ¿De verdad es algo religioso? O sí, o decimos que sí, pero luego, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Y quiero que seáis, de verdad. Juli antes ha sido muy sincero. Quiero que seáis sinceros y quiero que digáis lo que pensáis, ¿eh? ¿Cuándo os calláis? No, porque es un tema que es verdad que es un poco delicado. Pero es verdad que el año pasado seguramente que vivimos la mayor realidad que podíamos haber tenido de relación Semana Santa e Iglesia. Y las iglesias, y yo las viví, seguían igual de vacías. Y es costoso porque a mí, yo soy practicante del año. Y me sorprende que se nos olvida... ¿Te refieres a las liturgias, eh? Sí. Porque las visitas eran impresionantes, las que había, ¿no? Sí, pero lo de las visitas es como salir a la calle a ver la procesión. No, estamos hablando de la liturgia, estamos hablando de los oficios, estamos hablando de una vigilia pascual, que por la parte que me toca, afortunadamente, hemos ganado muchos fieles a la vigilia pascual, a la cual invito a todos. La catedral es, bueno, cada vez tiene más público. Pero es verdad que todos pensamos que con este golpe de realidad que nos habíamos llevado de tanta lluvia, se llenarían las iglesias, ¿no? De feligreses haciendo oficios. Todo lo contrario. Estoy de acuerdo contigo. Estaban llenos los hosteleros, tendrían que estar encantados, pero no sé si los párrocos. Los hosteleros tampoco estaban encantados. Bueno, algunos sí. No le fue mal, pero con las procesiones en la calle hacen más cajas, según me dicen mis amigos. Seguramente que pero bueno, sí. Pero bueno. Te entiendo perfectamente lo que dices y además coincido contigo. Es verdad que había colas enormes de gente para ver las imágenes, además hubo que ordenarlas en algunos casos para que no hubiera aglomeraciones excesivas y tal, pero sí que es verdad que las liturgias, bueno, pues se resienten, para que no vamos a caer. Es un asunto complejo. Yo me estoy acordando que cuando mi abuela vino desde Tarancón a ver de las primeras veces la Semana Santa, y ya pues ahí salían bueno, ya no salía porque las mujeres entonces no salían, pero bueno, en Tarancón hay una cierta procesión y eran personas pues muy religiosas y muy de la liturgia. Y le llamó algo que le llamó mucho la atención es ver en el descanso de las procesiones a la gente en Viernes Santo comiéndose un bocadillo de chorizo, por ejemplo. Entonces, no sé, es muy complejo porque al final estamos analizando la conciencia de cada uno. Entonces, bastante tengo yo con la mía como para juzgar la de los demás. Yo creo que en general, desde luego, sí que es un hecho religioso. Además, yo no creo que haya compartimentos estancos. Es que la cultura, el folclore incluso, que a veces se habla mal, también puede tener una esencia espiritual y religiosa. Y la religión, en gran parte, también tiene un componente cultural y colectivo y social fundamental. Entonces, yo creo que hay mucha gente, o una inmensa mayoría, que desde luego le mueve un sentimiento religioso más profundo, más ordenado, pero eso convive con ciertos comportamientos pues, que no son los más ideales. Es verdad que la Cuaresma, que es un tiempo un poco pues, de reflexión, de sacrificio, pues muchas veces en Cuenca y muchas veces al hilo de ciertas actividades, incluso de las hermandades, se convierte en más bien lo contrario. Y de todas formas, yo creo que la Semana Santa de Cuenca
y eso se diferencia de otras quizás, aunque muchas veces se vista como, bueno, pues esto de los sepulcros blanqueados o ir un poco darse el golpe de pecho, es todo lo contrario. Creo que es una manifestación que mucha gente sale diciendo, oye, yo soy un pecador y estoy aquí para ver si mejoro. Es que hasta la propia imaginería, tú ves, yo qué sé, el Judas de Salcillo y es bizco, pelirrojo, feo, o los sayones de Gregorio Fernández que están vestidos como los turcos y son feísimos, y hasta nuestra propia imaginería es muy humana y muy misericordiosa con los personajes antagónicos de la Pasión. Luego está diciendo, bueno, estaban haciendo mal, pero aquí no va de una frontera de buenos y malos. Y las propias turbas, el fenómeno de las turbas, se le han dado 20.000 interpretaciones y se le pueden dar, pero en el fondo es una masa de gente diciendo, yo soy pecador y lo estoy encarnando. Entonces, yo creo que al final es una vía más de salvación, de ser mejores cristianos, no la única, pero creo que desde luego ayuda mucho más que entorpece. Faltas tú, Juli. Yo quiero ser, por lo menos seguir en esa línea que a mí desde pequeñito, y ahora es lo que quiero y es lo que intento transmitir a mis hijas, que es algo devoción, que es no solamente tradición, ¿vale? Que es religiosidad, que tienes que no solamente ser capillita los 40 días y esa semana. Es decir, yo quiero que vean que es un espíritu nazareno que se cría desde pequeñito y lo tienes que ir guiando. Es decir, yo tengo muy claro que cuando yo empecé a salir, yo, mi hermana, mi familia, mi abuelo, probablemente que no me decía hay que rezar antes, sino que hay que salir con tu cruz, termina la procesión y está la hermandad de tu abuelo, de tu bisabuelo, y esto es lo que vas a heredar el día de mañana. Es decir, que es verdad que también se ha pasado ese tránsito de los abuelos o de hace 40, 50 o 60 años, que esa creencia no era anual como podemos verla ahora mismo. Es decir, era una Semana Santa austera, de una semana, aquí te pillo, aquí te mato, intentar conseguir banceros, intentar conseguir que gente sacara los enseres a la calle y pensar de cara al año que viene. Es decir, yo no quiero transmitirle ese sentimiento a mis hijas en estos mismos momentos. Es decir, a mí me gusta que durante el año piensen, sepan, tampoco es estar las 7-24 o 24-7, ¿vale? Pero sí que es verdad que tengan un espíritu nazareno y sobre todo desde la fe, que creo que es algo de lo que te va a arraigar. Es decir, yo sigo sin entender a alguien que va debajo de un banzo, saca un ensero, saca con su tulipa, que no cree en nada de arriba. Es decir, sigo aún siendo incrédulo. Es decir, por eso sigo en la línea que anteriormente habías comentado tú, Lucio y Chema, que me quedo con el de la rendijita, porque si no me voy a Benidorm. Y conozco a gente que se va a la playa, a Benidorm. Sí, sí. Entonces es que lo prefiero. Es decir, es que lo prefiero. ¿Para qué te quedas así que lo único que haces es que paso frío? Y cuando termina, no, yo quiero pocos y buenos. Hay un fenómeno que yo lo comentaba antes con Chema. Vamos a ver, yo me he movido y creo que algunos de los que estáis en esta mesa, no a todos os conozco lo suficiente como para saberlo, pero probablemente también yo durante muchos años he tenido relación con gente muy católica, muy fervientemente católica, personas que estaban implicadas en movimientos apostólicos, gente que vivía la religión de una manera intensísima durante todo el año, y al menos cuando yo era más joven, pocos de esos eran nazarenos, ¿eh? Es más, la gente muy comprometida con el catolicismo no terminaban de ver la Semana Santa como algo, como un fenómeno religioso. O sea, lo veían más desde la distancia del que ve un espectáculo que a ellos concretamente no les motivaba, ¿no? Al menos esa es una experiencia que yo he tenido. A lo mejor otros sí, porque había una carga familiar o tradicional tan grande que vencía esas reticencias. Pero yo he conocido a gente
o sea, muy católica, pero hasta un punto, bueno, de que la religión era el centro de su vida, que esto de la Semana Santa lo veían como algo bastante ajeno, ¿eh? No sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia semejante. Es que aquí estamos partiendo de la base de que la Semana Santa empieza en el miércoles de ceniza, que empieza la Cuaresma, y termina el día del Domingo de Resurrección, que es... O sea, tenemos la Cuaresma, tenemos la Pasión, y se nos olvida que tenemos 50 días de Pascua, de Resurrección, sí. que los cristianos no tenemos que participar en absolutamente nada. Y parece que vengo yo aquí a dar lecciones de religión o a decir qué es lo que debemos de hacer como cristianos, ni mucho menos, vamos más lejos de la realidad. Pero que es verdad que no tenemos que olvidarnos que nosotros somos partícipes de una hermandad y que la hermandad, el propio Código del Derecho Canónico dice que tenemos que hacer muchos más actos que son caridad, ayuda, que se nos olvida, que es que parece que lo hacemos los 40 días de Cuaresma durante la Pasión, nos damos el golpe de pecho y hay mucho, y desgraciadamente mucho. O sea, porque aquí no es cuestión de quién acude a más actos durante la Cuaresma. Se nos olvida que hay mucho más. O sea, es que hay actos que estamos pasando por alto los nazarenos en hacer. Entonces es verdad que el que de verdad es muy fervoroso y, como decías tú, es muy creyente y muy practicante, dista mucho de lo que quiere de la Semana Santa, porque es que estamos llevando la Semana Santa a un punto que no sé si va a tener retorno. No, yo es que, sinceramente, eso lo he experimentado. Yo, por ejemplo, en el caso de Julián, no lo sé, pero yo sé que Jota es una persona que se ha movido en ámbitos eclesiales y ha participado en movimientos apostólicos y tal, en movimientos, en fin, ha estado muy implicado en su parroquia. No sé si tú has conocido perfiles como los que yo hablo, gente que era muy religiosa y que esto de la Semana Santa, no te voy a decir que les espantara, pero que no, era algo que ellos consideraran que fuera realmente algo trascendental, algo una Sí, yo, conozco casos concretos de gente así, aunque creo que cada vez hay más tolerancia o más comprensión hay gente que no le interesa la Semana Santa o que no participa, pero tampoco lo identifica como algo contrario, como un espectáculo que sea pura superstición, sino reconoce. Al fin y al cabo, vamos a ver, la Iglesia, y esto, aquí tenemos un sacerdote que lo explicaría mucho mejor, pero hay diversidad de carismas. Es que no todo el mundo tampoco tenemos que hacer todo. Que el Domingo de Ramos, cuando pasa la procesión por la Puerta de Valencia, pues a mí me parece que es igual de importante las monjas que luego están allí rezando la clausura y cantan en ese momento, con los que van con la horquilla. Son distintas maneras de rezar, pero todas son importantes porque más allá del camino de salvación de cada uno, también pueden dar un testimonio o llegar a un público muy diferente. Y luego hay una cuestión logística. De hecho, esto lo hablaba el otro día con María. Por ejemplo, yo tengo amigos a los que he animado a unirse a la procesión, a la hermandad del Sábado Santo, y les gustaría, les llama la atención, pero te dicen que no porque tienen la vigilia pascual en su parroquia y están toda la tarde preparando y organizando. A veces pues pasa eso, a veces los oficios de Jueves y Viernes Santo son incompatibles con participar en las procesiones, o viceversa, y las parroquias pues ahí cada vez más tienen menos gente allí trabajando. Entonces es que hay gente que, aunque le gustaría estar viendo la procesión o incluso participando, pues tiene un compromiso de todo el año previo para que salgan las cosas adelante. Pero a veces no creo que sea una cuestión, sino pues que hay que elegir papeles y roles cada uno. Chema, tú que eres sacerdote y que además te pones en el lado del ambón y de la sede, ¿se cuidan ahora más los actos litúrgicos en las hermandades de lo que, por ejemplo, cuando tú te ordenaste o cuando tú eras más joven, que me imagino que también te fijarías porque ya tenías esa vocación acentuada, ¿Tú cómo lo ves? Creo que en general se cuidan, y vamos, yo en el caso de mis hermandades se habla, se prepara, se participa, se piensa desde el coro, las flores, lo más material, a implicar gente. Creo que sí, que en ese aspecto se ha ganado. Aunque en Cuenca es irreversible el divorcio, oficios y procesiones, porque las horas del día son también una realidad limitada, pero bueno,
creo que fuera de esos días sí que se participa y que se cuidan. Ahora os voy a preguntar una cosa que no me lo tome nadie a mal, porque es una simplificación y tal, pero por otra parte también es un poco una evidencia, ¿no? María ya lo ha comentado en un par de veces, en un par de ocasiones, porque además ella forma parte de una hermandad que celebra especialmente la Vigilia Pascual y que es una procesión litúrgica y tal, pero ¿por qué nos gusta tanto la Pasión y tampoco la Resurrección? Porque es que, vamos, si el día central de la doctrina católica es el domingo de Pascua, ¿no? ¿Por qué? Pero que no es aquí solo, ¿eh? O sea, que donde sea. Bueno, que es que hay ciudades donde, bueno, no sé, vamos, se le presta muy poca atención a todo lo que ocurre a partir del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Suelen ser procesiones menores. Es verdad que, claro, normalmente solamente sale un paso o dos, pero yo creo que es una evidencia, ¿no? Y es curioso porque tú te vas a los pueblos y hasta el pueblo más pequeño que no tiene apenas la Semana Santa, la procesión del encuentro del Domingo de Resurrección es una constante y en muchos casos desde hace muchos siglos. A ver, yo el otro día, releyendo una revista antigua de, no sé si era ya Clarina o Gólgota, que hablamos con cristianos de otras confesiones, pues hablamos con un ortodoxo rumano, con un sacerdote ortodoxo rumano y con varios evangélicos. Y ellos enfatizaban mucho eso, decían, no, es que nosotros lo que celebramos es la resurrección. Y decíamos, no, si nosotros también. De hecho, bueno, los ortodoxos romanos en la vigilia pascual, gente que no es practicante durante todo el año, pero ahí se reúnen a lo mejor. En Tarancón, en el pabellón de ferias, 300 personas. Aquí también se ha hecho alguna vez incluso en la hípica, porque son muchísima gente. Y hay en algunas culturas, incluso algunas zonas geográficas de España, pues más Cataluña, Comunidad Valenciana, que enfatizan más los días de Pascua, que nosotros. No sé si es una cuestión cultural, que a veces es más fácil regodearse en el sufrimiento o se entiende mejor desde el punto de vista humano, porque bueno, es más fácil empatizar con una madre a la que han matado a su hijo que ya meterse en el misterio de la resurrección, pero es un hecho que es así. Yo creo que se termina la Semana Santa y te entristece, es decir, desde el punto de vista, es decir, al final el domingo de resurrección te estás tomando algo y lo único que estás pensando es dentro de 15 días tengo la junta para sacarme el banzo. Es decir, obviamente por eso mismo se vive antes, es decir, porque cronológicamente al final se va apagando la vela, de alguna manera, es decir, y aquí lo que se vive, el fervor, es durante esta semana, indistintamente, que sí que es verdad que yo recojo las palabras que ha dicho María, que últimamente vamos a darle un poco más de extensión, que digo y me retrocedo hace 40 o 50 años, que estaba muy encasillada nuestra Semana Santa, nuestros 40 días, nuestra Semana Santa, la Resurrección, y todo el mundo se acordaba que era la Junta de San Juan, la Junta de Jesús y poco más, y a la siguiente semana Soledad del Puente, Soledad de San Agustín, y había que esperar durante todo un año, ¿vale? Es decir, que eso no quita para que ahora mismo tengamos, además tengo una anécdota, es decir, bueno, no una anécdota, es decir, de un amigo que Lucio lo conoce personalmente, es decir, que hay gente que lo vive, es decir, que no es tradición, religión, etc., etc., que durante toda la vida subíamos a la Plaza Mayor y teníamos que bajar siempre por el Salvador porque le tenía que dar las buenas noches a su Jesús y tocaba y tocaba todas las veces, siempre, y lo sigue haciendo. Sale y le toca, es decir, le da las buenas noches, es decir, que sí que es verdad que de alguna manera hacemos extensible, intentamos alargar y obviamente, claramente que no es tan cerrada en esas fechas, pero es lo que vivimos, es lo que de alguna manera es mi percepción de que llega el Domingo de Ramos, de Resurrección, y vemos que la vela se ha apagado, o se está apagando, cuando no debería ser así. ¿Qué te parece, Chema? ¿Por qué nos gusta tanto la Pasión y la Resurrección se queda ahí como un poco apagada? Pues no lo sé, quizás por el sentimiento de la Pasión, sí. A tener en cuenta que cómo fomentamos eso. Sí, la Pasión es el camino de la Resurrección. Efectivamente, la meta es a partir del domingo, pero durante mucho tiempo se ha fomentado la participación en los días de la Pasión y hasta el domingo. Sí que es verdad que en los pueblos probablemente el domingo de Pascua se viva de otra manera. La tradición de los Judas, ¿verdad? Por ejemplo, que son los sábados santos en la noche y tal. También, las procesiones de madrugada, sí, el amanecer. Pero sí que es verdad que donde la Semana Santa es muy, muy potente,
la resurrección siempre queda ahí como un poco, no sé, como un poco a trasmano, parece mentira, ¿no? O sea, es que es algo raro, ¿no? En ese sentido, hombre, yo creo que la Santa María sí que ha dado un aldabonazo porque, oye, bueno, es de agradecer, ¿no? Que una hermandad de Semana Santa, además, nazca con el fundamento de celebrar la Vigilia Pascual, ¿no? Porque ese es realmente yo creo, aparte de llenar un día que no había procesión, ¿no? Que eso también, pero fundamentalmente es que es una procesión que está enfocada a eso, ¿no? Bueno, de hecho nosotros no marcamos como el fin de la procesión en el momento en que se abren las puertas de la catedral, sino en el momento en que se apaga el cirio que hemos terminado la vigilia, porque es verdad que es el acto más importante que tenemos como cristianos, lo que pasa es que se nos olvida. O sea, insisto que esto... Es verdad que decía Julián antes, mira, tuvimos una época que fue cuando volvimos a retomar toda la Semana Santa después de la guerra, que nos centramos lo que era en la Pasión, lo que era la semana de Semana Santa. Ya vamos alargándola también a la Cuaresma, que está fenomenal. Ahora tenemos que intentar tirar a esos 50 días, ¿no?, de resurrección hasta el domingo de Pentecostés, que es verdad que hay muchas ciudades en España que lo celebran como un día muy grande. Y en la parte que nos corresponde, por ejemplo, a las Marías, es verdad que intentamos, si no es ese domingo, muy cercano a ello, hacer una comida de amigos, de hermanos, de manceros, bueno, llámalo como quieras, porque al final, bueno, dentro de la hermandad luego te haces amigos, te haces familia... Mira, ¿no? Eso hasta un 7 de septiembre funciona. Bueno, sí, pero bueno, hay que intentar alargarlo, es verdad que está fenomenal. O sea, pero que es que si no vamos intentando alargar el chicle, al final nos vamos a quedar en el domingo. Bueno, ya tenemos sábado, tenemos domingo, pues hay que alargar un poco más. Seguid. Estoy encantado de que sigáis opinando. En fin, a mí es que esto de verdad que es una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención, ¿no? Y bueno, sí que es verdad, efectivamente, o sea, la Semana Santa de Cuenca está, bueno, tiene su origen en el Jueves Santo, luego inmediatamente el Viernes Santo, y se va extendiendo, pero siempre se va extendiendo hacia atrás, o sea, no hacia adelante. Es decir, el tercer día que hubo fue el Miércoles Santo, el cuarto día fue el Martes Santo, y luego ya primero el Domingo de Ramos y luego el Domingo de Resurrección. O sea, es que quedó ahí como en un segundo plano, que por cierto, y en eso lógicamente sé que más sabe, porque es oficiante, para quien no haya ido nunca a una vigilia pascual, además es que es una liturgia muy bonita, o sea, es realmente bonita la ceremonia del agua, tal, en fin, bueno, pues el encendido del cirio pascual y tal, realmente es algo, yo creo que en el que se participa, en el que hay es una ceremonia muy alegre, ¿no? Y, bueno, la celebración más importante del año, claro, es la vigilia pascual, efectivamente. Está bien que invite María a participar. Bueno, yo quería ir, sé que lo hablamos el otro día, pero lógicamente, claro, todo lo que tenga un trasfondo religioso yo creo que tiene cabida en la tertulia de hoy, ¿no? El otro día hablamos de este fenómeno que se ha puesto muy de moda en otros sitios y que en Cuenca está empezando a tener cada vez más fuerza, que son las salidas extraordinarias o las procesiones extraordinarias, ¿no? Como en algunos sitios, joder, es que a la mínima se sacan los santos a la calle, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, no sé si realmente se puede mantener tantas veces el fervor. O sea, no lo sé. No sé si una procesión tiene que ser algo en sí mismo extraordinario y que no se puede repetir mucho, o vosotros creéis que realmente se puede repetir el fervor con el que se participa en Semana Santa en otro tipo de salidas extraordinarias. A eso sí me gustaría preguntarte a ti, Chema, porque antes no te lo he preguntado, pero no sé cómo lo ves. O sea, no sé si crees que de alguna manera se puede correr el riesgo de desnaturalizar lo que es un acto público de fe en la calle. Yo creo que sí que puede ser un riesgo. Habrá que valorar la motivación o como cuánto, si lo extraordinario se convierte en recurrente, deja de ser extraordinario. Si ya es todos los años, eso ya no es una cosa extraordinaria. El Nazareno de Sisante, ¿cada cuánto sale? 100 años, más extraordinario que eso. Y creo que la participación también es masiva. Y cuando ha salido fuera de los 100 años,
pues se ha visto que de verdad era algo extraordinario. No sé si lo poco gusta y lo mucho cansa, quizás habrá que tener un término medio. Está bien, pues sí, vamos a fomentar cualquier culto con un motivo extraordinario. Si hay que hacer una procesión, hagámosla, pero bueno. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo es que ya el otro día como sí, ya estuve, sé, pues, sí, pues, sí, pero bueno. Ya mi opinión, pero vamos, yo me remito a mis palabras. Lástima dijera ahora otra cosa contraria. Aunque hay derecho a cambiar de opinión. Bueno, algunos lo hacen además con mucha frecuencia. Pero yo creo que siempre que son pertinentes, siempre que sea por una situación realmente extraordinaria o excepcional, y luego que el propio contenido o enfoque de la procesión también lo sea. Pues, se aporte alguna novedad, o bien por la imaginería, por la música, por el recorrido, que tenga además coherencia con la historia de la hermandad o con lo que se está celebrando y con lo que se quiere transmitir. Que sea un mensaje que no sea eso de, bueno, pues nos apetece salir en procesión fuera de temporada y salimos con cualquier excusa. Que primero esté la excusa, o mejor que la excusa, el argumento, y después se construya la procesión, no al revés. Juli, tú participaste en una hace poco, hace menos de un año. Yo participé y podría errar en mis palabras, es decir, que sí que es verdad que fue algo que probablemente que no lo vuelva a ver, y además que seguramente. También te digo que si probablemente nuestro centenario, nuestra oración hubiera salido el miércoles santo, no se habría hecho, lo tengo muy claro y seguro, no se habría hecho una extraordinaria, porque ya habríamos salido. De hecho, todo se tenía pensado para ese miércoles santo. Comulgo con las palabras que está diciendo Chema, es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque lo que antes era algo muy extraordinario, ver desfilar a una hermandad un día que no fuera el que le toca en la Semana Santa, estamos viendo que últimamente empezamos a tener este tipo de actos que nos gustan, obviamente, porque tiene demanda, es decir, al final nos gusta, pero tenemos que tener muchísimo cuidado, porque podemos perder esa esencia que tenemos y que hemos tenido. María. No, yo coincido un poco con todos. Es cierto que al final venimos de una pandemia, venimos de una gana, venimos de una Semana Santa muy mala, entonces, bueno, hay que poner en la balanza de valorar si estamos usando todo eso para poder salir a la calle con motivo X o ninguno, o estamos saliendo a la calle, efectivamente, como dice Jota, vamos a valorar que lo estamos haciendo con un argumento de verdad, o sea, lógico. Que el peso sea siempre ese, antes que con lo que nos ha pasado, con lo que hemos vivido, con lo que... Es un tema delicado, y además es verdad que puede rozar el punto de excederte. Pero pasa, no sé si os acordáis, hace 10, 12 o 14 años, que la gente iba en masa a San Esteban el miércoles santo porque se quiso hacer el momento ese mágico, 2 pasos que miraban hacia abajo desde la calle de que no digo, de San Francisco, los del Atrillo San Esteban, los que íbamos a acceder, y los primeros que rompimos fuimos nosotros accedemos y vamos para adentro, y tarde o temprano la procesión va a continuar. Y ese momento, cada uno va a tener su momento austero, es decir, de retirada. Es decir, y lo tengo muy claro. Y eso empezó que había grandes masas que había, es decir, no se podía ver. Es decir, la calle San Francisco había hasta la mitad de la calle viendo ese momento, porque era algo que era algo típico, que era algo anecdótico, que no se había hecho anteriormente y se quiso proponer. Y de hecho, poco a poco se ha ido disolviendo, es decir, que no ha funcionado, porque al final no vas a ese momento. Hay otros momentos del recorrido, digo el miércoles santo porque se hace, es decir, pero otras cosas. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco cautos y no perder la esencia, es decir, que al final, claro que todo el mundo miramos, es decir, la conversación de estos días, llevamos 4 semanas casi lloviendo. Todo el mundo dice, ya no tendrá las nubes agua. Y viene mañana otra borrasca. Es decir, y en abril, cuando hemos salido, hemos visto nevar. Entonces, claro que te duele y lloras y te molesta.
Y cuando tienes niños os lo prometo que duele mucho más. Es decir, pero bueno, pues hay que pensar en positivo y al año que viene esperar. Es decir, hay más cosas. Es decir, es mi perspectiva. claramente. Es decir, que no es que esté muy a favor de ese tipo de momentos porque no me gusta. No, desde mi punto de vista. Bueno, estamos terminando, se nos va acabando el tiempo, pero ya se lo pregunté antes a Chema, que me lo ha contado y además dice que todavía no sabe lo que va a hacer, pero quiero que me contéis qué vais a hacer en Semana Santa. A ver. Yo ya te lo puedo decir porque hemos tenido la reunión para repartirnos las procesiones. Las tareas, ¿no? Bueno, por un lado trabajar, aunque es verdad que es un trabajo ahí, eso sí que es una vocación un poco donde se mezcla pues la obligación, la devoción y la profesión, pues cubriendo 6 procesiones, creo, si no pasa nada, para verlas pues, todas las veces que se puedan y luego contarlas lo mejor posible en las crónicas y estar atentos a cualquier cosa que pueda pasar. Y luego también, pues bueno, a nivel personal, que es verdad que mientras las estás viendo para trabajar, también las estás viviendo. Saldré, si Dios quiere, el Sábado Santo con mi familia, que es un momento ya muy especial y que me guardo para mí, a ver si por fin podemos salir en condiciones. Y bueno, pues tratando de que este año sea una Semana Santa muy, muy diferente a la del año pasado. Juli. Pues ponerme la túnica. ¿Te has hecho la Excel ya para saber lo que dejas de más o menos. ¿Cómo va el rollo? Madre mía, ponerme, como digo yo, te lo simplifico, ponerme la túnica el domingo de Ramos y quitármela el viernes y cambiar de color. Así es decir, pues saldré el domingo de Ramos, saldré en el bautismo que lo sigo sacando, salgo en mi oración, salgo en el paso de la caña. Está más fuerte que el vinagre, Julián. No, bueno, pero ya, como digo yo, eso de tantos banzos, ya mi martes, mi miércoles, el Jueves Santo, he cambiado el capataz por salir con mis hijas y vamos, no lo cambio por nada. Y luego pues 4 clarinas y quitarme mi túnica, porque ya el descendimiento este año no puedo, no. ¿También salió en el descendimiento? Lo sacamos, pero era estas cosas lo que estábamos comentando anteriormente, es decir, un ofrecimiento por mi abuelo, soy el único que quedaba en la familia, soy el único ya que es del descendimiento, lo prometí que lo tenía que sacar y le dije a mi madre, una túnica, dice, no te vale la del abuelo, digo, no, porque está raro. Y me hizo una túnica, lo saqué 3 veces, 3 años y me cuelgo la túnica. Eso es duro, ¿no? Cuelgo la túnica. Bueno, María, ¿este año sí o qué? Yo voy a darle envidia a Jota y entonces yo no trabajo, tomo vacaciones, son buenas. Ni yo tampoco. Y tomo el relevo de Julián y espero estrenarme como capataz del Sábado Santo. Pero vamos, sobre todo yo siempre lo digo, disfrutar con la familia y los amigos, vestirme de nazarena, que es lo más importante que a veces se nos olvida con tanto cargo. Pero aquí lo más importante es vestirte de nazarena, disfrutar y beber mucho Resoli casero, que siempre estará más bueno. Y una cosa, yo aquí voy a tomar la palabra en lugar de Chema, pero habrá que intentar hacerle un huequecillo, ¿no?, a las liturgias de la semana. que yo sé que es complicado, sobre todo Juli, que tiene un horario imposible, pero bueno, que verdad, Chema, que al final habrá que intentar hacerle un huequecillo, ¿no? Estúdialo a ver, cuando lo encuentras el hueco. La receta. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí esta tarde, Jota, María, Julián y Chema. Ha sido un placer compartir con vosotros la mesa y bueno, pues hacemos la última pausa y terminamos el programa de hoy. Bajo el Banzo, Lucio Mochales. Hay una palabra que en su idioma tiene 1000 sentidos. Porque cuando tú dices adoptar, ellos entienden salvar, querer, compartir, amar, disfrutar, vivir. Si estás pensando en tener una mascota, hazlo con sentido. Adopta. Albergue Provincial de Animales, en el Camino del Terminillo, junto a la depuradora. ¿Vienes? Más info en alberguedeanimales@dipucuenca.es. Diputación Provincial de Cuenca. Hazlo con sentido y adopta. Atento. Tenemos algo que contarte. La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autozeta, concesionario oficial Kia en la provincia de Cuenca, o visítanos en autozeta.es. En Sanitas apostamos por la medicina personalizada y para el año 2025 queremos seguir avanzando en mejorar la calidad de vida y el tratamiento para nuestros pacientes. Por ello ampliamos nuestras coberturas para seguir ofreciendo a nuestros clientes la mejor y más innovadora medicina en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud. Te ayudaremos a encontrar el seguro de salud que mejor se adapte a tus necesidades. Sanitas, visítanos en la calle Hermanos Becerril 14. Llámanos al 969 04 97 37 o escríbenos a fcuenca@sanitas.es. Asiste a la grabación de Bajo el Banzo. Cada miércoles desde el 12 de marzo hasta el 2 de abril. A las 7 en Bodeguita Capuz. Con entrada libre hasta completar aforo. Y recuerda que el último programa se graba el martes 8 de abril a la misma hora. Voces de Cuenca, el periódico de los conquenses. Únete al líder de la prensa escrita de Cuenca. Más de 1,5 millones de páginas vistas al mes. Información rigurosa y veraz, con la inmediatez y el alcance del mundo digital. Voces de Cuenca. Y ahora una recomendación para que nunca, nunca, nunca bajes la guardia. Cuidado con la información que compartes en redes sociales. Los ciberdelincuentes pueden utilizar detalles personales para acceder a tus cuentas o para utilizarla en llamadas que realizan suplantando la identidad de tu proveedor de servicios. Configura bien tu privacidad y evita compartir información sensible en estas plataformas. Nunca, nunca, nunca bajes la guardia. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Solo hay un camino. Turbo, eres parte imprescindible de la procesión Camino del Calvario. Respeta el rito de las turbas y colabora en que el resto de turbos también lo respeten. Porque para mantener la tradición, solo hay un camino: devoción y respeto. Es un mensaje de la Junta de Cofradías, Ayuntamiento de Cuenca, las Turbas de Cuenca y las Hermandades de la procesión Camino del Calvario. Bodeguita Capuz. Sabores tradicionales con las mejores materias primas. Esmerado servicio. Ambiente nazareno. Esta Cuaresma y esta Semana Santa, ven a Bodeguita Capuz. Calle Alonso de Ojeda 22. Teléfono de reservas 969 17 26 52. 969 17 26 52. Bajo el Banzo. Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. ¿Te imaginas tener un Mercedes CLA? Con Mercedes Autoprima deja de soñar y empieza a conducir. Ven a nuestro mes del CLA y estrénalo desde 295 euros al mes. Aprovecha esta oportunidad. Solo hasta fin de mes en Mercedes Autoprima. Te esperamos en Travesía Avenida de la Cruz Roja, Cuenca, o en mercedesautoprima.es. Bajo el Banzo. Lucio Mochales. Bueno, pues encaramos ya la última sección del programa. Va a sonar de fondo, mientras yo os cuento la agenda, una marcha que a mí me tiene entusiasmado, que es de la Tradición a la Victoria, que fue la marcha que el año pasado le dedicó la banda de las cigarreras a la banda del Judas, después del certamen de marchas profesionales, y que la verdad es que este año la tocaron un par de veces, bueno, tanto en la procesión extraordinaria como en el concierto, y bueno, yo creo que es un lujo, ¿no? Que alguien, o sea, que la Semana Santa de Cuenca cuente con una marcha de la calidad de esta. Bueno, pues la agenda, nos queda la agenda nada más, la agenda de la semana del 20 al 26 de marzo. Yo siempre pido disculpas cuando empiezo esta sección porque realmente intentamos entre toda la redacción bucear por ahí en las redes sociales, en las webs y tal, en los WhatsApps que nos llegan para sacar toda la agenda de la semana, pero es posible que nos dejemos algo. Si alguien, bueno, pues se nos ha pasado algún acto, de verdad que no piensen que tiene ninguna intención, que simplemente que no nos hemos enterado, ¿vale? Bueno, empezamos desde el jueves 20 hasta el sábado 22 de marzo. Se va a celebrar en la Iglesia de la Virgen de la Luz el Tirdo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente a las 7:30 de la tarde. Luego, el viernes 22 de marzo, el viernes 21 de marzo es el acto de oración ante el Jesús del Puente a las 8:15, también en la Virgen de la Luz, lógicamente. Ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, en El Salvador, la Hermandad de Jesús de las 6 organiza un Santo Vía Crucis.
El sábado 22 de marzo a las 5 de la tarde, la Hermandad de San Juan Bautista, con la colaboración de Milarte, organiza un taller de manualidades para niños a partir de 6 años en su sede de la calle de los Tintes. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, en el edificio Iberia, en el Parque de San Julián, se presentan los cuadernos de Semana Santa de la Hermandad de Jesús del Salvador, la publicación de Cana de las que se hacen sobre Semana Santa. Ese mismo día también, lógicamente el sábado es un día de mucha actividad. A las 8:15 de la tarde en la iglesia de la Virgen de la Luz se va a celebrar la 21ª exaltación a nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente. Luego ya pasamos al domingo 23 de marzo. A las 11 de la mañana, en segunda convocatoria, se va a celebrar la Junta General de la Hermandad de San Juan Bautista en la Sala Marco Pérez del edificio del Museo de la Semana Santa. A la 1, en la Parroquia del Salvador, se celebrará la solemne función religiosa en honor a la imagen de Jesús caído de la Hermandad de Jesús del Salvador. A la 1 de la tarde también, pero en la Parroquia de la Virgen de la Luz, se va a celebrar la función en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente, y inmediatamente después de la función se va a realizar la imposición de medallas a los niños de la hermandad nacidos en el último año. Perdón. El lunes 24 de marzo a las 7:30 de la tarde es la misa de difuntos también de la Hermandad de Jesús del Puente, y luego a partir del miércoles 26 comienzan las charlas cuaresmales que organiza la Soledad de San Agustín en la Parroquia del Salvador. Van a ser durante la celebración de la misa de 7, que es la misa parroquial vespertina diaria de la parroquia. Bueno, terminamos el programa de hoy, no sin antes, como siempre, agradecer pues a todos los colaboradores y patrocinadores de este programa. Por supuesto, a la Bodeguita Capuz y a la familia Valiente, que nos acogen aquí todas las semanas, a toda la gente que forma parte del equipo del programa y, naturalmente, a los invitados. Y bueno, voy a hacer un pequeño avance de lo que va a ser el programa de la semana que viene. Van a estar con nosotros el pregonero y el cartelista, y luego vamos a tener una tertulia que a mí particularmente me hace mucha ilusión, porque van a estar aquí los pioneros de la información nazarena de Cuenca. Va a haber 3 personas que comenzaron hace muchos años a trabajar en especiales, tanto en prensa escrita como en radio y en televisión, que van a ser Luis Enrique Buendía, José Vicente Ávila y Pedro Eduardo Jiménez. Y ya para terminar, voy a dar paso a no es una sorpresa porque lo hemos anunciado, pero sí que es un aliciente extra que tiene el programa de hoy. Igual que el año pasado, nos van a acompañar ahí fuera, en esas escaleras de la bodeguita, que son una hermosura, la banda de trompetas y tambores de la Junta de Cofradías, que van a tocar ahora unas piezas, pues bueno, para ambientarnos, para meternos más, si cabe, en el ambiente de Semana Santa. Así que nada, hasta la semana que viene, que volveremos aquí otra vez en Bajo el Banzo.
Bajo el Banzo. Un podcast de Voces de Cuenca, presentado y dirigido por Lucio Mochales. Desde Bodeguita Capuz, con la colaboración de Eurocaja Rural, Autoprima, concesionario oficial Mercedes-Benz, Royal Bliss, Autozeta, concesionario oficial Kia, Bodegas Barbadillo, oficina de sanitas en Cuenca, Romate, Brandy de Jerez, Grupo Parma, Viña Salceda, Dominio de Atauta, Chivite, Bodegas Naya, Grupo Pinturas Coes, Diputación Provincial de Cuenca y Ayuntamiento de Cuenca.